¿Con quién te vas a la cama? ¿Acaso es con esos pensamientos rumiantes y repetitivos que aparecen una y otra vez como un pájaro carpintero picoteándote la cabeza sin dejarte descansar? ¿O es esa lista de pendientes interminables que te susurra al oído maliciosamente, otra vez no pudiste con todo? O peor, te vas a la cama con el amante más dañino para tu salud integral. Confésalo de una vez, te fuiste con el celular a la cama. En el episodio de hoy hablamos de la importancia del sueño para nuestra salud mental e integral. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Cuando a mí me preguntan, che Jessy, ¿por dónde empiezo para mejorar mi salud mental? Yo no lo dudo y siempre digo, mejora la calidad de tu dormir. Por eso, el tercer episodio de este podcast tiene que ver con el sueño. El sueño es una función psíquica a la que hay que darle pelota, porque tiene tantas implicancias para nuestra salud integral que sin lugar a dudas que si nosotros mejoramos la calidad de nuestro dormir, va a mejorar y va a impactar en nuestro organismo por completo. Así que le damos paso al modo ñoña activado para empezar a hablar del sueño. El sueño no es solo un proceso neurológico, sino que es un estado fisiológico. Nosotros, de alguna manera, es como que vivimos en tres cuerpos, ¿sí? Tenemos tres estados fisiológicos a lo largo de nuestro día. Uno es la vigilia, es decir, cuando estamos dormidos, y el otro se divide en las dos etapas del sueño. El sueño lento o no REM, ya te explico qué significa, y el sueño REM, que es en las siglas en inglés, sería movimientos rápidos, movimientos oculares, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dormimos, pasan tantas cosas, que ya enseguida te voy a contar las funciones que tiene el sueño, pero me interesa que podamos como entender un poco esto de qué son estos tres estados y sobre todas las cosas por qué se recomienda que nosotros durmamos tantas horas, X cantidad de horas según nuestra etapa de vida, porque es clave que lo sepas, lo entiendas para darle lugar a tu buen descanso. Como te dije recién, nosotros pasamos por tres estados fisiológicos durante todo nuestro día. Estos tres estados fisiológicos, uno es la vigilia, que es cuando estamos despiertos, cuando estamos activos, donde las sensaciones y percepciones van a estar generadas externamente. ¿Por qué? Por los estímulos que llegan a nuestro organismo, como las imágenes, los sonidos, la temperatura, el calor, los olores, todos esos estímulos nuestros sentidos los captan y de alguna manera se empiezan a generar todas las sensaciones y percepciones. La temperatura del cuerpo está normal, estamos conscientes y demás. Pero después pasamos a la etapa del sueño. El sueño tiene 4 etapas. Estas 4 etapas se dividen en 2 grandes periodos que son el sueño lento o no REM, que acordate que es que no hay movimientos oculares, y el sueño REM, que sería el sueño profundo. En el sueño lento es un sueño como superficial, es ese sueño en donde las sensaciones y las percepciones son mínimas o están ausentes, y digo son mínimas porque, por ejemplo, cuando uno está en ese sueño lento, generalmente el llanto de un bebé, uno tiende a despertarse y a activarse, o un ruido fuerte de, no sé, golpearon el portón, el perro ladró, uno se despierta ante esas sensaciones. La primera etapa es la etapa en donde nos empezamos a dormir. Y esa etapa dura entre 10, 30 minutos en donde estamos en esa etapa de me estoy concentrando para dormir. Hay una segunda etapa dentro de este sueño lento que es
un sueño un poco más profundo, pero todavía es superficial, todavía no entramos en esa fase profunda. ¿Qué es lo que empieza a pasar acá? Empieza a disminuir el tono muscular, entonces nos vamos relajando. Si estamos muy tensos, generalmente lo que suele aparecer es la sensación de caída al vacío, de que, ay, me estoy cayendo y me vuelvo a despertar y me acomodo porque el tono muscular se va relajando. Esto tiene que ver con una actividad parasimpático-tónica, en donde disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la irrigación sanguínea a nuestro cerebro. Entonces, todo eso hace que entremos en una fase de mayor tranquilidad, que por ahí estas mismas secuencias o sensaciones se logran también con la meditación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aparecen ciertos sueños que son como, están más relacionados con la realidad. O aparecen algunas imágenes del día que vivimos o de nuestro propio diario interno. Me estoy durmiendo y empiezo, ay, cierto que tenía que hacer esto. Ay, no me dice, ay, qué tonto. Y es como que, che, estoy, me escucho y no. Y bueno, aparecen esas cosas. Luego de esas dos etapas entramos en un sueño profundo que se le llama el sueño REM, el de los movimientos oculares. ¿Viste cuando ves a alguien que está durmiendo y que se les mueven los ojos tiqui tiqui para un lado y para el otro? Bueno, eso quiere decir que está en un sueño profundo. Entonces, acá tenemos la fase 3, que es donde aparecen ondas Z, y la fase 4, donde aparecen ondas delta. La más lenta de todas las ondas que pueden existir en nuestro cerebro. No vamos a entrar en ese detalle preciso, pero acá las sensaciones y las percepciones que aparecen son más vívidas y generadas internamente. ¿Por qué? Porque se abre la puerta del tálamo cortical, que es el que está encargado de integrar y sintetizar todas las funciones sensitivas, motoras, el lenguaje, el aprendizaje, la memoria a largo plazo. Bueno, tiene muchísimas funciones muy poderosas, y al abrirse ese tálamo cortical muy en conexión con el sistema límbico, aparecen sueños como mucho más vívidos, coloridos, aparecen los monstruos, aparecen cosas raras, espeluznantes, pesadillas, cosas súper fuera de la realidad, ¿no? Si has visto la película Intensamente, los personajes en un momento entran como en el escenario de los sueños, ¿no? Bueno, y ahí lo explica maravillosamente, muy bonito, muy gráfico, así que si no has visto la peli te la súper recomiendo. Pero en ese sueño profundo aparecen este tipo de sueños en donde por ahí podemos tener pesadillas y estamos bajo síntomas de estrés muy grandes. Además, durante el sueño profundo se genera la hormona GH, que la hormona GH es la hormona del crecimiento. Por eso los niños o los adolescentes duermen muchas horas más, porque necesitan descansar mucho tiempo para optimizar su buen desarrollo, ¿no? Pasan muchas cosas. El sueño profundo es muy importante, porque en algún punto en el sueño profundo, cuando hay una cierta desconexión o hay mucha complejidad en lo que te voy a decir, pero te lo voy a resumir como hay una desconexión del sistema nervioso autónomo, lo que hace que de alguna manera aumente la presión arterial, aumente el flujo sanguíneo, aumenta el consumo de oxígeno. Y esto es súper interesante porque, che, si pasa todo esto, porque no nos infartamos, y en realidad es que en el sueño no nos vamos a morir de un infarto, pero en la vigilia sí, y esto es a lo que hay que atender. Tenemos que dormir y descansar bien para evitar que se produzcan estas situaciones. De alguna manera todo eso hace también que nosotros podamos despertarnos, ¿sí? Acá en lo que es sueño profundo tenemos atonía muscular. ¿Qué es la atonía muscular? No hay tono muscular. A es sin, tonía es tono. No hay tono muscular. Yo recuerdo cuando tuve a Camila, que mi suegra la paseaba y la hacía dormir y le levantaba el bracito, ¿no? Che, le levantaba el bracito y ¡tuc! El bracito caía. ¡Tuc! Y ella me decía, listo, ya está súper dormida. Y obviamente yo lo vinculaba con esto, hay atonía muscular. Entonces cuando uno ve que la persona está toda blandita, está en un sueño profundo. La atonía muscular es de todo el cuerpo, salvo del diafragma, porque seguimos respirando, salvo del oído medio y salvo de los lóbulos oculares, porque obviamente están permanentemente en movimiento. Ahora, ¿por qué te cuento toda esta cantaleta? Porque
hay tiempos y hay horas que siempre se recomiendan en cuanto a nuestro sueño para una buena calidad del sueño. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, de la etapa 1 a la 4, el cerebro necesitamos aproximadamente de 45 minutos. Y de que se vuelva de la etapa 4 a la etapa 1, otros 45 minutos. Entonces, el ciclo completo tiene que ver con unos 90 minutos. Si ponderamos, si sacamos cuentas de que en el adulto se recomienda dormir entre 7 u 8 horas, necesitamos pasar al menos por 4 o 5 ciclos completos para que el sueño tenga una buena implicancia en toda nuestra salud integral. Entonces, vamos a tener un sueño dividido en dos grandes etapas. La primera noche se le llama, que es hasta las 4 de la mañana, y la segunda, que es de 4 a 8 más o menos. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué insisto en la cantidad de horas que tenés que dormir? Porque no es lo mismo para todos. ¿No? No es el tiempo, sí, la verdad que los médicos y los profesionales de la salud somos jodidos con esto de dormir entre 7 u 8 horas y demás. No es lo mismo para todos, porque un recién nacido tiene 80% de sueño REM, que es el sueño profundo. El adulto va entre un 25 de sueño profundo y un 75 del sueño lento. Y el adulto mayor ya lo pierde. Si tenés algún adulto mayor en tu familia o vos sos adulto mayor, el corticol basal, es decir, el que está propio en nuestro organismo, aumenta tanto que hace que se pierdan las etapas 3 y 4, es decir, las del sueño profundo. Por eso vos ves, no sé, salís a trabajar o volviste del boliche, si sos más joven, me acuerdo yo de mis épocas de volver del boliche y que había una señora regando a las 5 de la mañana la vereda. Yo decía, ¿qué hace señora? Váyase a dormir. Claro, su sueño profundo ya se ha perdido, por lo tanto a las 5 de la mañana podía estar regando la vereda. Y te cuento esto porque hay un baile hormonal muy interesante que es entre dos hormonas, la melatonina y el cortisol. Seguramente en algún momento has escuchado de estas dos hormonas, pero te las cuento. La melatonina es una hormona sumamente importante, tiene múltiples funciones, pero es la hormona que está producida por el cuerpo y regula los ciclos de sueño-vigilia, los ciclos día y noche, y de alguna manera la melatonina necesita oscuridad para poder surgir, para poder aparecer. Cuando empieza el sol a anochecer y a bajar, a nuestro organismo naturalmente se le está diciendo tenés que irte a dormir. Sin embargo, estamos tan bombardeados de toda la tecnología que aparece a nuestro alrededor, el celular, la televisión, las pantallas, las computadoras y demás, que es muy difícil que la melatonina haga su trabajo, ¿sí? Porque necesita de oscuridad. Fíjate que la melatonina necesita de oscuridad, o sea, si está de día está inhibida, si hay luz está inhibida, porque no es solamente el día, el celular, de alguna manera pasa esto, cuando vos tenés la pantalla del celular o de la computadora, el ojo toma esa luz, toma eso que está viendo y de repente le dice al cerebro, che loco, baja la melatonina porque todavía hay luz. Cree que estamos de día, cree que todavía estamos en un ciclo de día. Por lo tanto, hace que la melatonina no suba y no se genere de la manera que tiene que generarse. Y es una hormona producida por nuestro propio organismo y que responde solamente a la oscuridad. Entonces, tiene su máximo de producción o empieza a aumentar a partir de las 23 horas, tiene el pico máximo a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana empieza a bajar. Por eso te decía, bueno, tenemos primera noche y segunda noche. A las 3 de la mañana empieza a bajar, ¿para qué? Para darle lugar al cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés, aunque tiene muchas otras connotaciones y funciones, pero es la hormona del estrés porque en realidad es la que nos empieza a preparar el cuerpo para despertarse. Entonces nosotros necesitamos descansar, necesitamos dejar de lado las pantallas, los celulares y demás, porque si no, acordate que le dice, che, loco, hay luz, baja la melatonina. Y la melatonina, una vez que bajó, no se vuelve a producir. Nos dormimos, sí, nos vamos a dormir porque estamos cansados, porque estamos reventados, porque al otro día hay que trabajar, porque no aguanto más, porque necesito tirarme en la cama, porque quiero cerrar los ojos y no pensar más en tales cosas. Y vamos a dormir, pero no vamos a descansar bien. Y acá no se trata de dormir solo 7 u 8 horas, sino de un buen descanso. Entonces, ahora sí te voy a contar las funciones que tiene el dormir bien. Cuando nosotros tenemos un buen descanso, las funciones del sueño es que
y te voy a nombrar un montón, por favor, préstale atención porque realmente el sueño es lo que tenés que empezar a mejorar, a regular para de alguna manera empezar a atender a tu salud integral. Protege a los circuitos cerebrales, los circuitos corticales del daño oxidativo. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro organismo hay un montón de moléculas como de alguna manera inestables, por así decirlo, que se llaman radicales libres. Estos radicales libres andan dando vueltas y volando por el resto de nuestro organismo y cuando nosotros no descansamos bien, no dormimos bien, no hay suficientes antioxidantes para eliminarlos. Entonces, eso puede hacer que ocasione mucho daño en nuestras células y en nuestros tejidos. Entonces, tenemos que dormir bien, es necesario. Durante el sueño nosotros fijamos lo útil y eliminamos lo innecesario, es decir, está sumamente vinculado y arraigado con la memoria. Por ejemplo, durante el sueño REM, que es el sueño profundo, nosotros aprendemos a procesar. Y de alguna manera fijamos el saber cómo, que tiene que ver mucho con las habilidades motoras. Por ejemplo, atarse los cordones, prenderse los botones, manejar, andar en bicicleta. Todas esas habilidades motoras del saber cómo hacer algo desde lo motor se fija en el sueño profundo, es decir, en las etapas más avanzadas del sueño. Y durante el sueño lento, la primera etapa del sueño, lo que fijamos es la memoria declarativa, que es el saber qué. Por ejemplo, si vos estás estudiando para un examen, no te pases toda la madrugada hasta las 4 de la mañana estudiando porque no tiene sentido. Tu organismo necesita hacer un refresh de tu cerebro, perdón, necesita hacer un refresh de los apuntes que tengas e irte a dormir. Está bueno leer los apuntes antes de irte a dormir porque acordate que en la primera instancia, en ese sueño lento, en esas primeras 2 etapas, lo que hace el cerebro es consolidar ese saber qué, ¿no? Y además también consolidamos mucho la memoria episódica, que tiene que ver con las experiencias personales específicas que vivimos y también la memoria semántica que tiene que ver con la información sobre los hechos, sobre el acontecimiento, horas, fecha, lugar, persona con la que estoy y todo eso. Entonces, fíjate si no es importante de alguna manera dormir y descansar bien, porque estamos previniendo problemas de memoria a largo plazo, entre ellos la demencia. Durante el sueño se secreta insulina. La insulina, si nosotros no dormimos bien, hay un aumento de glucemia, hay un aumento de resistencia a la insulina y eso implica que nos puede llevar a una hiperglucemia, ¿no? Se secreta la leptina. La leptina es una hormona que da la información al organismo de saciedad. Está segregada por el tejido adiposo y le dice al cuerpo, che loco, está bien, ya estás lleno, no es necesario que sigas comiendo. Entonces, si hay menos leptina, o sea, si nosotros dormimos menos o dormimos mal, hay menos leptina, por lo tanto hay más apetito. Esto puede llevarnos a largo plazo a una obesidad. Además, se segrega angiotensina. ¿Vieron esas palabras difíciles que a mí me gusta traer? Angiotensina 2. La angiotensina 2 nos puede predisponer a una hipertensión arterial y por lo tanto a llevar a un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Esto no solamente por no dormir bien, se congregan un montón de factores, tengamos en cuenta nuestros hábitos, tengamos en cuenta el estrés, o sea, es una combinación. Ay, no, yo no duermo bien, entonces me va a dar un infarto, voy a tener obesidad. No, se conjuga con un montón de factores con respecto a lo que hacemos en nuestra vida, pero es un factor clave e indispensable del buen descanso. Otra de las cosas que pasan durante el sueño, se estabiliza nuestro estado de ánimo. Estamos menos irritables, menos agresivos, menos impulsivos. Decime si algún día no dormiste bien y de repente todo te cae mal. Todo te cae mal, todo es como, ay, por Dios, qué insoportable y demás, porque estamos más irritables, no logramos generar esa estabilización. Y otra de las cosas que sucede en nuestro sueño durante el momento en el que nosotros dormimos es que el sistema inmunológico actúa muy fuertemente porque libera proteínas llamadas citocinas. Estas citocinas son las que de alguna manera también ayudan y promueven el sueño, pero son las que van a actuar cuando aparece una infección o una inflamación o también cuando hay mucho estrés crónico. Y lo que va a hacer estas citocinas es tratar de paliar y de suavizar esas situaciones, pero si no dormimos bien,
no puede aparecer, cómo no puede generar toda esa reparación necesaria. Como también se puede ver muy afectada la actividad de las vacunas, las actividades de los anticuerpos y también la actividad propia que hace el sistema inmunológico de atender a ciertas células que andan vagando por ahí y que no son buenas para tu organismo. Entonces, si todo esto que yo te conté no te convence todavía para poder, o si decís, che, pero yo duermo 7 o 8 horas, ¿cómo sé si tengo algún problema con el sueño? ¿Cómo sé si tengo algún trastorno del sueño? Porque generalmente lo que se dice, ay, tengo insomnio. Y la gente se queda con que el sueño o con que tener problemas de sueño es tener insomnio, es no dormir toda la noche. Y en realidad ese es uno de los problemas, ese es uno de los trastornos tipificados, si querés decirlo así, del sueño. El insomnio, que no solamente es no duermo, ¿no? El insomnio tiene distintas características. Puede ser el no puedo dormirme temprano, es decir, me cuesta conciliar el sueño, tengo un sueño frágil o también se le llama ahí un insomnio de primera o segunda noche, que es decir, un sueño en donde me despierto en la primera parte de la noche o me despierto en la segunda parte de la noche, ese sería un insomnio intermediario. Y después hay un insomnio, tardío, es decir, me despierto más temprano. Mi alarma suena a las 7, pero yo a las 5:30 ya tengo los ojos abiertos. Ese es un tipo de insomnio que se llama tardío. También hay somnolencia, cuando estoy todo el tiempo así como, ay, no, sí, tengo sueño, se me bajan los ojos, en cualquier lugar me duermo y demás. El sonambulismo, que son estas personas que andan caminando, pero no son conscientes de que lo están haciendo porque están bajo el manto del sueño. El bruxismo, esto de apretar los dientes muy fuertes o rechinarlos. No sé si han escuchado gente que hace... Bueno, ese no es un problema odontológico. Los odontólogos, por supuesto, que van a atender al bruxismo para evitar que se partan los dientes con las placas de relajación y demás, pero el bruxismo es ampliamente un trastorno de la conducta del sueño que tiene mucho que ver con el estrés. Las piernas inquietas, la somniloquia, que es bla, 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 hablar. Yo durante toda mi adolescencia siempre recuerdo que mis hermanos me hacían preguntas y yo contestaba, incluso muy peligroso porque hasta contestaba lo que me pasaba en el día. O sea, si me decían, ¿a dónde fuiste? Y fui a tal lado, ¿no? Me agarraban como en esa somniloquia, medio sueño lento, entrando en la fase de sueño profundo, porque yo hablaba y contestaba absolutamente todo. Y de hecho, hace mucho que, bueno, mi marido no me ha dicho últimamente, pero incluso casada, mi marido dice que yo hablaba, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con estrés, con altos niveles de ansiedad y se da en el sueño lento. Los ronquidos son un trastorno de la conducta del sueño. La parálisis del sueño, que la parálisis del sueño es cuando estamos soñando algo y aparece, no sé, me quieren asaltar y me están apuntando con un arma y yo quiero gritar y no puedo gritar. Y me quedo ahí y no puedo gritar. O quiero salir corriendo y estoy quieta, paralizada, no lo puedo hacer. Bueno, parálisis del sueño también tiene que ver con altos niveles de estrés y de ansiedad. Las pesadillas son otro de los trastornos del sueño. El terror nocturno, esta dificultad para despertarme. Es como el terror nocturno suele suceder cuando aparecen estos sueños terroríficos y la persona no puede despertarse o sale corriendo pero sin despertarse. Bueno, eso suele suceder. Y de alguna manera, todo esto que no solamente no dormir o no descansar bien tiene que ver con el sueño, sino con no dormir, con el insomnio, sino que todo esto es lo que también pasa y que te está dando la pauta de que no estás descansando bien. Dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Lo vuelvo a decir, dormir le da al cuerpo y al cerebro la capacidad y el tiempo de recuperarse del estrés del día. Por eso es que con esta frase quiero habilitar la segunda sección de este episodio, que es la A de algunas reflexiones al respecto. Empecé el episodio de hoy diciéndote con quién te vas a dormir a la cama o con qué te vas a dormir a la cama, con pensamientos, con tareas pendientes, con actividades, con enojos, con el celular, con qué, con quién, a quién estás trayendo a tu almohada, porque en algún punto
nosotros, si el sueño es una reparación de todo lo que vivimos en el día, ¿cómo estamos viviendo nuestro día? Acá es como, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Y la verdad es que yo puedo descansar o puedo proponerme hacer un montón de cosas para descansar, pero estoy teniendo unos picos de estrés, estoy teniendo una mala relación en el trabajo, me peleo constantemente con mi pareja, tengo tensiones socioeconómicas, no llego a fin de mes, no me está alcanzando, la situación del país me está preocupando un montón. Entonces, todo ese estrés que nosotros no resolvemos durante el día impacta en nuestra calidad del sueño. Entonces, ¿cómo vivimos nuestro día que de alguna manera no podemos descansar? Y esto es digo, por dónde empezar y bueno, uno tiene que arrancar por donde se pueda, ¿sí? Ya vamos a llegar al potenciador, en donde te voy a dar algunas pautas para esto, pero la reflexión acá que me cabe es poder empezar a pensar que dentro de todo ese combo que puede o no estar pasándote de estas preocupaciones, de estas tensiones, de los pendientes, de la situación económica y demás, qué cosas están a tu alcance para poder empezar a achicar esa brecha que te genera tanto malestar y tanto estrés. Y en algún punto pienso en qué espacio le damos nosotros al bienestar, que llegamos a la noche tan reventados y tan necesitados de un momento de ocio, y te lo digo y me lo digo, te lo digo y me lo digo, porque yo llego muy cansada, obviamente yo estoy en una etapa completamente diferente de la regulación y la optimización de mi descanso, porque tengo una bebé chiquita, lactante, que pide teta, se despierta cada, a veces 2 horas y media, 3, a veces tira tirones de 4. Entonces nuestro descanso con mi marido está siendo muy vapuleado y no puedo responderte a eso, pero sí el otro día me tiré una oreja yo misma porque yo decía, bueno, ¿cuánto le estamos dando, cuánto necesitamos un momento de ocio, cuán al palo podemos vivir el día a día, la rutina y demás, que nuestro momento de ocio, y lo pongo entre comillas, nuestro momento de desconexión y placer, sigo poniendo comillas, tiene que ver con que me voy a la cama y en ese momento agarro el celular para distraerme con las redes sociales. Y ahí estamos generando dopamina de la bala. La dopamina tiene que ver con los circuitos de recompensa que en algún punto nos llevan al placer, pero en realidad este recompensa de esta generación de dopamina negativa hace que nosotros nos quedemos enganchados ahí y queramos más y queramos más y queramos más, pero no me está haciendo ningún bien. Por el contrario, estoy con el celular pegada en la cama, todo en silencio, mirando, 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 mirando y haciendo que se pasen las horas del sueño e incluso activando, desactivando, en realidad desactivando la producción de melatonina, porque le estoy dando luz a mi ojo, mi cerebro le está diciendo baja la melatonina que todavía es de día cuando no es de día. Entonces, qué loco que el único momento que tengamos para nosotros y que toda esa reparación necesaria que tengamos la boicoteamos, consciente o inconscientemente. ¿No? No importa cómo, no es que, ay, sí, soy una guacha y yo sé que esto me está produciendo este malestar, entonces voy a apuntar a esto. No, pero acá es muy importante repensar cómo estamos viviendo para mejorar cómo estamos durmiendo, ¿sí? Entonces, te invito a que de alguna manera lo que nosotros hagamos durante el día, que encontremos momentos de conexión, de ocio, de placer, para empezar a bajar todos esos picos de estrés, del estrés agudo o crónico que venimos teniendo, que hagas alguna actividad física, alguna actividad que te contacte con el placer, que dejes el celular unos 15 minutitos de lado, silenciado, arriba de la alacena, cosa de que no lo agarres, que trates de proponerte, nosotros lo vimos con Camila, que estábamos almorzando un día y ella agarra un control que estaba acostado y empieza a hacer taca, 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 taca con el teléfono. Ay, sí, hola, que esto, que el otro. Nosotros no hablamos mucho por teléfono, nadie habla por teléfono, pero mandas WhatsApp, audios y demás. Y
Y nos dimos cuenta de decir, no, pará, a partir de este momento los celulares salen de la mesa cuando almorzamos, cuando desayunamos y demás, que son pequeños hábitos que pueden hacer que esa desconexión, que no estar al palo, no estar respondiendo, no vemos más noticieros, y yo por ahí soy media colgada porque hay cosas que no sé, che, no, la verdad es que no sé, pero tratamos de no ver noticieros, de no contaminarnos con las pequeñas cosas, ¿no? No te estoy pidiendo que hagas grandes cosas locas, pero que empecemos a vivir un poco más tranquilos, un poco más relajados, que empecemos a conectar con pequeños lugares o espacios de placer o momentos de placer, así sean de 15, 20, media hora que te puedas proponer durante el día para que realmente podamos acompañar a la noche a nuestro sueño y a nuestro descanso. Como diría la doctora Analía Furio, de quien aprendí un montón del sueño en la maestría, en todas mis formaciones PINE, porque en realidad me las encontré en todas las formaciones de psiconeuroinmunoendocrinología, ella es psiquiatra, ella dice, al sueño hay que prepararlo y tiene mucho que ver con la vigilia. Entonces, para la siguiente sección, la P del potenciador, te voy a dar algunas pautas y algunas indicaciones importantes para que tengas en cuenta para mejorar la calidad de tu sueño. Entramos en la última sección de este episodio, que es la P del potenciador. Y tengo que decirte algo, para que te quede así como un refrán y una frase que te puedas acordar. A la noche todo tiene que ir bajando. A la noche todo tiene que ir bajando. Estímulos, sonidos, luces, todo, temperatura, todo tiene que ir bajando. Entonces, una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta te voy a dar muchas, ¿no? Es la temperatura. La temperatura tiene que ser una temperatura ambiente media. Si nosotros estamos en habitaciones muy calefaccionadas o muy frías, no acompañamos esta desregulación o regulación hacia abajo, no sé cómo se diría, desregulación del organismo en función a su temperatura corporal. El organismo empieza a bajar su temperatura corporal para poder descansar. ¿Vieron? Bueno, yo relaciono mucho con los niños y con los bebés, porque tengo a José pequeñita, que José está así y cuando se empieza a relajar y a dormir, empieza a estar más frío su cuerpito. Entonces ahí es donde uno los tapa. Las habitaciones, si estás por reestructurar tu casa, armar tu casa, te fuiste a vivir a un departamento nuevo y demás, las habitaciones tienen que tener colores cálidos, colores más templados, porque en algún punto lo que hacemos con esto es decirle al cerebro, este es un lugar de descanso, este es un lugar de tranquilidad, y los colores estridentes y por ejemplo, no podría tener esta pared color naranja ni por casualidad en la habitación, tienen que ser colores más bien cálidos que inciten a bajar los niveles de estimulación al cerebro. También hay que comer, hay que alimentarse de una forma muy liviana. Se recomienda cenar al menos 2 horas antes de irte a dormir. Sí, sé que es difícil y yo te lo digo y no lo cumplo porque nosotros cenamos temprano, pero nos vamos a dormir temprano también. Entonces es muy difícil y también según el lugar en donde vivas. Por ejemplo, las personas que viven en Buenos Aires en Buenos Aires, aquí en Argentina, salen a las 7 de la tarde, entonces de trabajo porque hacen horario corrido. En Mendoza, por ejemplo, que es donde yo vivo, se hace horario cortado, horario partido. Entonces la gente trabaja de 8 a 1 de la tarde y después de 5 a 9, 9 y media de la noche. Entonces es imposible esto que te estoy diciendo. Sin embargo, lo que puedes hacer es atender a cenas livianas como por ejemplo la leche tibia tiene triptofano, que es un precursor de la melatonina, tomarte un té de tilo, evitar las carnes rojas y las pastas rellenas, evitar algo que sea muy pesado para que el organismo no tenga que estar generando toda la circulación sanguínea en el proceso de digestión y lo pueda disponer para todos los procesos neurológicos necesarios para el sueño. Consumir verduras como por ejemplo la lechuga, el cabito verde de la lechuga tiene un opiáceo natural que cuando uno lo come es inductor del sueño. Ya los veo a todos ahí masticando el cabito de la lechuga. No, necesitamos mucho más que eso. Pero bueno, cena liviana al menos, si podés hacerlo, 2 horas antes de esto.
Ejercicios de relajación, ejercicios de respiración para poder estimular a nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el que acompaña todos estos procesos, disminuir todo tipo de estímulos, música, sonidos, si vas a poner música que sea en un tono bajo, tranquilo y relajado, se recomienda mucho leer libros de papel. De papel, ¿por qué? Porque ya te dije que la estimulación de la luz, por lo tanto esta es otra de las indicaciones, no pantallas, no celulares, no computadoras antes de irte a dormir, incluso hay que dejarlas un tiempo antes porque esa luz afecta y le dice a la melatonina que no se produzca. Entonces se recomienda leer libros de papel, no hacer ejercicio intenso al menos 3 o 4 horas antes porque activa nuestro sistema simpático y esto hace que aumente la temperatura corporal, aumente la frecuencia cardíaca y en el sueño necesitamos todo lo contrario. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vos solo podés hacer actividad física a las 8 de la noche porque saliste del trabajo y necesitas hacer actividad física? Hacela. Es 1000 veces mejor hacer actividad física, y esto estoy hablando actividad física de impacto, deportes de alto rendimiento, CrossFit, funcional, algo que implique, no yoga, no pilates quizás, pero si no tenés otro horario, hace actividad física, porque los beneficios de la actividad física son muy beneficiosos para, fui redundante, pero son muy fructíferos para toda nuestra salud integral y de alguna manera también está acompañando los procesos del sueño, o por lo menos los procesos de regulación y optimización del estrés, por lo tanto también va a impactar en tu buen descanso. Evitar la cafeína a partir de las 18 horas. Hello argentinos, mate está incluido acá, lamento decirles, pero café, mate después de las 18 horas o cualquier tipo de cafeína, de componentes que tengan cafeínas, no están recomendados. Nicotina y alcohol, chau pucho, chau un traguito, no es recomendable. Obviamente que si estás en una salida, si estás en un evento social y demás, está permitido, no nos vamos a hacer los monjes del sueño, no para nada. Y exponerte a la luz natural, a la luz del día, durante la mañana y durante la primera hora de la tarde. ¿Por qué? Porque acordate que la luz es un inhibidor de la melatonina y si la melatonina está bien inhibida durante el día, va a estar bien generada durante la noche. Entonces, esto es muy importante y acá hay un montón para hablar acerca también del impacto de la vitamina D y demás, será para otro capítulo. Y lo último que te recomiendo es que tengas una rutina de horas para acostarte y una rutina a las horas de levantarte. Esto le enseña, hace una psicoeducación a nuestro cerebrito de cómo arrancar y cómo empezar. ¿Tengo que hacer todo esto? Y la verdad es que es un montón. Sí, yo sé que es un montón, pero volvé al concepto del MAP que aplico en este podcast, el MAP, mínimo alcanzable posible. Que de todas estas cosas que te he contado, vos podés hacer para de alguna manera evitar, para mejorar tu calidad del sueño. Una de las cosas que aprendí hace muy poquito, no las aprendí con ella, sino que empecé a aplicar con Rose Guzmán. Ella es una head coach especialista en ritmos circadianos, de las ondas electromagnéticas. De hecho, el celular está cerca nuestro y esas ondas electromagnéticas o un coso de wifi puede también interferir en nuestra calidad del sueño. Yo dije, sí, es cierto, yo lo sé hace un montón de tiempo y sin embargo mi despertador era el celular. Bueno, a partir de ese momento me compré un despertador que lo tocas, es un aparato así, ya en Instagram, Potencia tu Salud Mental, voy a subirles una foto de ese relojito y dije, bueno, me voy a comprar ese reloj y ese va a ser mi despertador. Todavía no le encuentro la forma bien de apagarlo, así que para mí es una locura, pero es de todo, porque imagínense, con una bebé yo pequeña, durmiendo para la mona, despertándome cada tanto, dando la teta, el desgaste de energía y demás. O sea, ¿qué más puedo hacer por mi sueño? Bueno, puedo hacer eso. Nada más. De todo esto que hoy has aprendido, toma un mínimo alcanzable posible para vos y para tu vida y empezá a aplicarlo. Sostenelo un par de semanas y después ves si mejoras un cachito más alguna otra cosa. Y si nada de todo esto te funciona, no dejes de consultar con un profesional de la salud, porque
nuestra salud integral es fundamental y todo esto tiene un alto impacto en tu salud mental. Entonces, por favor, si solo o sola no podés, consulta con un profesional de salud. Bueno, y hasta acá llegamos con el episodio número 3 del podcast Potencia tu Salud Mental. Espero que te haya re gustado. Tengo una invitación para hacerte a sumarte a las redes sociales, Potencia tu Salud Mental, y me puedes seguir a mí como Potenciate con Jep, y que te inscribas, que te sumes al espacio Potencia tu Bienestar, este espacio gratuito que doy cada 2 meses, en donde trabajamos en una charla en vivo distintas situaciones que pueden hacer y que pueden impactar en nuestra salud mental. Así que estás más que invitado, más que invitada a este espacio. Te puedes sumar al newsletter del podcast, en donde cada vez que sale un episodio mando un mensajito recordatorio para que lo puedas escuchar y no te pierdas de nada. Y por supuesto, tus comentarios, tu visión, tus devoluciones son sumamente bienvenidas. Así que te agradezco un montón y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí y al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. Me encontrás como Potenciate con Jep y el podcast Potencia tu Salud Mental. En mi página web jessicaestalella.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. Hasta pronto.